¿qué sucede cuando las ideas que durante siglos han sostenido el pensamiento occidental, como el fin, la unidad o la verdad, comienzan a fracturarse? ¿Y si ese desmoronamiento no fuera simplemente una crisis, sino la señal de algo más profundo, más inquietante, más inevitable? Bienvenidos. Hoy abordaremos una de las preguntas filosóficas más desafiantes y actuales: el desmoronamiento de los valores cosmológicos y el surgimiento del nihilismo como estructura psicológica, histórica y vital. A partir de las reflexiones de Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Martin Heidegger y otros pensadores contemporáneos, examinaremos cómo el nihilismo no es solamente una pérdida de sentido, sino una transformación radical en la forma en que los seres humanos se relacionan con el devenir, con el mundo y consigo mismos. ¿Por qué importa esto? Porque muchas de las categorías con las que históricamente hemos dotado al universo de significado están siendo, hoy más que nunca, cuestionadas. ¿Tiene sentido hablar de un propósito universal? ¿Existe una verdad última? ¿O simplemente proyectamos nuestros deseos sobre un mundo indiferente? Quédate hasta el final de este video, porque no solo vamos a diseccionar el nihilismo desde sus raíces filosóficas, sino que te haré una propuesta, una invitación a redefinir tu manera de pensar el sentido, sin aferrarte a ficciones reconfortantes. Y ahora, iniciemos el primer capítulo. ¿Qué es el nihilismo y por qué nace cuando más necesitamos sentido? ¿Por qué sentimos a veces que todo ha sido en vano? ¿Por qué incluso nuestras mayores convicciones pueden vaciarse de significado ante ciertas experiencias? El nihilismo, tal como lo plantea Nietzsche, no es simplemente una postura filosófica. Es una condición psicológica, la conciencia de que nuestras categorías fundamentales, como fin, unidad, verdad, ya no pueden sostener la estructura del mundo tal como lo experimentamos. Cito textualmente: el nihilismo, como estado psicológico, surgirá cuando hayamos buscado un sentido a cualquier suceso que no lo tenga. Es la tortura del en vano. Friedrich Nietzsche, Fragmentos póstumos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que cuando nuestras expectativas sobre el mundo se basan en que todo tiene una finalidad, que todo está unido bajo un propósito, o que existe una verdad última, y estas expectativas no se cumplen, aparece la angustia del sinsentido, el nihilismo. Y no es una simple decepción, es un colapso estructural. Nietzsche afirma que este estado surge cuando reconocemos que, a pesar del devenir constante, no se alcanza ninguna meta, ninguna trascendencia, ningún valor esencial. En palabras del filósofo Keith Ansel Pearson, el nihilismo es la herencia de una metafísica rota, el eco vacío de un mundo donde Dios ha muerto, pero todavía habitamos su sombra. Entonces, la pregunta ya no es solo, ¿existe un sentido en el mundo?, sino, ¿qué sucede con el ser humano cuando pierde la capacidad de crear, sostener o creer en ese sentido? ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si los valores que guían tu vida podrían ser una ficción útil, más que una verdad objetiva? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué valor considerabas fundamental y con el tiempo empezaste a poner en duda? Desde los orígenes del pensamiento occidental hemos intentado construir sistemas que lo expliquen todo. Sistemas que ofrezcan orden, coherencia, finalidad, una totalidad. Pero ¿qué ocurre cuando ese sistema totalizante no cumple su promesa? ¿Qué pasa cuando tras aplicar una organización y una lógica a todo lo real, descubrimos que esa estructura es, en el fondo, insuficiente, incluso ficticia? Nietzsche lo plantea con claridad inquietante. Surge el nihilismo como estado psicológico cuando se ha aplicado una totalidad, una sistematización y se comprende que nada se alcanzará. El alma sedienta de sentido, dice, se deleita en una representación suprema del dominio, del control del mundo. Pero esa representación no se sostiene. El sistema, por más elegante que sea, termina revelando su vacío. Martin Heidegger también abordó esta problemática en La pregunta por la técnica, cuando advirtió que el afán humano por dominar el ser a través de sistemas racionales no nos acerca más a la verdad, sino que nos aleja del misterio original del existir. La sistematización total nos promete claridad, pero nos entrega desilusión. Y esto genera una crisis.
no porque el caos reine, sino porque la supuesta estructura que debía protegernos es una ilusión. Y cuando ya no hay totalidad, ni verdad última, ni dirección, aparece, como decía Nietzsche, el vértigo. Ya no se tiene absolutamente ningún fundamento para creer en la existencia de un mundo verdadero. Y ahora una pregunta directa para ti. ¿Has sentido alguna vez que una estructura, sea una religión, una ideología o incluso una teoría, te dio una falsa seguridad? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué descubriste cuando esa seguridad se quebró? Cuando pensamos en el nihilismo, solemos imaginar vacío, derrota, resignación, pero ¿y si hubiera otra forma de enfrentarlo? Nietzsche introduce una distinción fundamental. El nihilismo no es solo el resultado de una pérdida, también puede ser una respuesta activa ante esa pérdida. En sus palabras, el nihilismo tiene un doble sentido, como decadencia del poder del espíritu, pasivo, y como signo de su creciente fuerza, activo. El nihilismo pasivo se manifiesta como rendición. Es la aceptación del sinsentido como justificación para no actuar, no crear, no transformar. Ejemplos de esto abundan, incluso en sistemas religiosos como el budismo, que Nietzsche interpretó, con controversia, como un nihilismo fatigado. El deseo de no sufrir más, incluso al precio de extinguir la voluntad. Por otro lado, el nihilismo activo es destructivo, pero no por desesperación, sino por lucidez. Es la conciencia de que los valores heredados han perdido su fuerza y por tanto deben ser destruidos para crear nuevos. Nietzsche lo define así: una forma divina de pensar, negación de todo mundo verdadero, de todo ser, no por debilidad, sino por potencia. El nihilismo activo rechaza los consuelos, pero no se detiene ahí, avanza, niega y luego crea. Schopenhauer, aunque desde otro ángulo, también percibía el mundo como mera apariencia, pero su propuesta fue la renuncia, el cese del querer. Nietzsche, en cambio, apostó por la afirmación de la vida, incluso en su absurdo. Aquí no se trata de resignarse, sino de atreverse a vivir sin garantías. Entonces te pregunto, ¿reconoces en ti formas de nihilismo pasivo o activo? ¿Eres de quienes se rinden ante el sinsentido o de quienes lo usan como impulso para transformar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Hasta aquí hemos hablado del nihilismo como concepto filosófico. Pero, ¿es solo una idea abstracta? ¿O es también una experiencia real que viven millones de personas hoy, especialmente los jóvenes? Según el Global Flourishing Study, un estudio internacional sobre bienestar, propósito y salud mental, la generación más joven, especialmente entre 18 y 29 años, está experimentando una profunda crisis de sentido. La mayoría reporta bajos niveles de propósito, desconexión relacional y dificultades para proyectar su futuro. En palabras del estudio, los niveles de florecimiento personal y comunitario han disminuido, especialmente entre estudiantes universitarios, que reportan una caída significativa en su sentido de propósito existencial. Y no es el único dato alarmante. Una revisión publicada en la revista Frontiers in Psychology concluyó que el sentido de la vida es uno de los predictores más fuertes de bienestar emocional y resiliencia mental en adultos jóvenes. Cuando ese sentido falta, el vacío no solo es filosófico, es clínico. Esto confirma algo que Nietzsche intuyó hace más de un siglo. El derrumbe de los valores cosmológicos no termina en el aula o en los libros. Se filtra en la experiencia cotidiana, en la angustia de no encontrar un para qué en medio del caos moderno. Y lo más inquietante es que muchas personas, especialmente jóvenes, transitan este vacío sin tener lenguaje para nombrarlo. El nihilismo no se dice, pero se vive. Por eso, no podemos ignorar la dimensión existencial de esta discusión. Detrás de cada pérdida de sentido hay una vida que busca orientación, aunque sea en la oscuridad. ¿Y tú? ¿Has notado este malestar en tu entorno universitario? ¿Crees que vivimos una crisis de sentido colectiva? Responde con un sí o cuéntalo más a fondo en los comentarios. Tu experiencia puede resonar con la de muchos. Hemos recorrido el nacimiento del nihilismo, su expresión como vacío, su tentación totalizante y sus manifestaciones en la vida contemporánea. Pero la gran pregunta permanece:
cómo responder ante esta caída de sentido sin caer en la resignación. Nietzsche, lejos de lamentarse, propone una salida radical: reconocer el vacío y actuar desde él, destruir los valores moribundos para crear nuevos, aceptar que no hay un más allá que garantice sentido y, sin embargo, afirmarlo todo. En sus palabras, el nihilismo no es una enfermedad, es un diagnóstico lúcido, y quien lo atraviesa puede convertirse en creador de nuevos valores. Este es el punto en que el nihilismo se convierte en una fuerza positiva, no por lo que destruye, sino por lo que obliga a construir. La ausencia de verdad absoluta no implica silencio, sino responsabilidad. Martin Heidegger planteó algo similar cuando habló de la resolución anticipadora, una actitud en la que el ser humano, consciente de su finitud, decide vivir auténticamente sin esconderse tras ficciones confortables. Y desde la filosofía analítica contemporánea, autores como Susan Wolf o Tadeusz Metz han defendido que una vida significativa no necesita verdades absolutas, sino compromisos auténticos con proyectos, personas y valores que nos importen desde dentro. Así que aquí está la propuesta: no esperes que el sentido venga de fuera, no esperes garantías metafísicas, construye, asume, arriésgate a vivir con lucidez, incluso sin certezas. Y te dejo con una pregunta final: ¿qué valor estás dispuesto a crear, incluso sabiendo que no hay garantías de su verdad absoluta? Déjalo en los comentarios. Abramos juntos un espacio donde pensar el sentido sin máscaras. Hemos explorado el nihilismo no solo como un concepto filosófico, sino como una experiencia profundamente humana. La pérdida de sentido cuando los valores cosmológicos, fin, unidad, verdad, ya no sostienen el mundo. Vimos cómo el nihilismo puede emerger del colapso de las estructuras tradicionales, cómo puede paralizarnos o impulsarnos. Cómo se manifiesta no solo en la historia del pensamiento, sino también en la psicología contemporánea de millones de jóvenes. Pero también aprendimos que esta caída no tiene por qué ser el final. Puede ser el principio de algo más honesto, más lúcido, más comprometido. El nihilismo, bien comprendido, no es una renuncia, es una invitación. Una invitación a vivir sin garantías, a crear sin absolutos, a pensar sin muletas metafísicas. Por eso quiero invitarte a algo más que dejar un comentario. Te propongo un acto filosófico. Escribe con total sinceridad qué valor crees que ya no sostiene tu visión del mundo y cuál estás dispuesto a construir desde cero. Este ejercicio no es solo para ti, será también una conversación con quienes comparten esta búsqueda. Comparte este video con tus compañeros de filosofía. Úsalo como punto de partida para debatir, disentir y, sobre todo, repensar. Porque el pensamiento no se hereda, se reconstruye. Nos vemos en el próximo video.